El alienígena gritó. No solo un grito cualquiera, sino un aullido primario y lleno de pura agonía cognitiva, que hizo que cada especie en la cámara del Consejo Galáctico se congelara de terror. Entonces Vextera, la interrogadora telepática más temida del universo conocido, se derrumbó en el suelo como una marioneta con las cuerdas cortadas. Todo porque había tocado el hombro de un humano. Debería haberlo sabido. Yo era ese humano. 5 segundos antes, estaba allí de pie con mi traje barato, el embajador Jake Martínez de la Tierra, tratando de no parecer demasiado impresionado por el carnaval cósmico de formas de vida alienígenas a mi alrededor. Un instante, Vextera, 8 pies de terror telepático con piel de obsidiana y 4 brazos, estaba colocando su mano sobre mi hombro con la confianza casual de alguien que había abierto las mentes de los peores criminales de la galaxia, como galletas de la fortuna. Al instante siguiente, colapso psicológico. Durante los últimos 3 siglos, nunca había fallado. Disidentes políticos, piratas espaciales, evasores de impuestos, todos se rompieron bajo sus poderes telepáticos. ¿Cuál era su tasa de éxito? 100%. Ni una solamente se había resistido jamás a Vextera, hasta la mía. Y lo peor de todo, ni siquiera lo intentaba. Las cámaras del Consejo Galáctico quedaron en silencio. Diplomáticos con tentáculos se congelaron a mitad de un gesto. Seres cristalinos atenuaron su luminiscencia en estado de shock. Incluso las nubes de gas flotantes parecieron contener la respiración, si es que respiraban. ¿Qué le has hecho?, siseó un consejero reptiliano, con las 6 manos presionadas contra sus sienes como si temiera que sus propios pensamientos pudieran escapar. Nada, protesté genuinamente confundido. Solo estaba aquí de pie. Lo que no entendían, lo que yo aún no entendía, era que la mente humana es fundamentalmente Mientras diferente. que los extraterrestres evolucionaron para pensar en patrones lógicos y ordenados, los humanos piensan en caos cuántico. Y mi mente, en ese preciso momento, había estado simultáneamente: 1. Entrando en pánico sobre si había apagado el aire acondicionado de mi habitación de hotel. 2. Analizando las implicaciones políticas del primer contacto. 3. Preguntándome si mi corbata estaba derecha. 4. Debatiendo si el cereal podía clasificarse técnicamente como sopa. Nadie en la galaxia se había encontrado con algo así. Vextera no solo había fallado, sino que había sido abrumada. Su mente telepática ordenada se hizo añicos contra el hermoso caos de la conciencia humana, como las olas contra las rocas irregulares. En el suelo, Vextera se crispó y murmuró algo que sonaba sospechosamente como instrucciones de IKEA y perritos calientes. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. El jefe del consejo, aún manteniendo su distancia como si fuera radiactivo, se aclaró la garganta. Embajador Martínez, hemos decidido aprobar inmediatamente la solicitud de la Tierra para ser miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico. ¿De verdad?, parpadeé sorprendido. Es genial. Pensé que esto tomaría meses de... Todos los privilegios y protecciones se otorgan con efecto inmediato. Continuó, prácticamente metiéndome una tableta de datos en las manos. Por favor, tome esta documentación y regrese a su nave lo antes posible. Traducción. Saque su peligrosa mente humana de aquí antes de que rompa a alguien más. ¿Debería esperar a que se recupere?, pregunté señalando a Vextera, que ahora estaba acurrucada en posición fetal murmurando sobre si el cereal constituye sopa. No, vino la respuesta unánime de aproximadamente 15 especies diferentes. Mientras me escoltaban los que parecían ser el equivalente alienígena de guardias de seguridad con trajes de materiales peligrosos, no pude evitar preguntarme por qué todo había salido tan bien. No tenía idea de que mi caótica mente humana se acababa de convertir en el mayor activo diplomático de la humanidad y en el peligro cognitivo más temido de la galaxia. Un año después,
La mente de Jake estaba ejecutando simultáneamente un análisis complejo de las implicaciones políticas de este escenario de primer contacto, mientras también se preguntaba si el extraño alienígena azul en la esquina estaba juzgando su postura. Estaba calculando los beneficios económicos potenciales de los acuerdos comerciales interestelares mientras cuestionaba si su desodorante seguía funcionando después del estrés de la mañana. Y de alguna manera, a través de todo este ruido mental, Jake mantenía una conversación perfectamente agradable con los miembros del Consejo sobre los patrones climáticos de la Tierra. Su boca decía cosas como, sí, nuestras variaciones estacionales crean diversas oportunidades agrícolas, mientras que su cerebro gritaba, ¿recordé pagar el parquímetro? ¿Qué pasa si me ponen una multa? ¿Qué pasa si remolcan mi coche? Incluso necesito mi coche ya si voy a estar haciendo diplomacia espacial. Vextera intentó concentrarse, encontrar el hilo principal de su conciencia, pero era como intentar seguir una sola conversación en una fiesta donde todos estaban hablando a todo volumen sobre temas completamente diferentes. La mente de Jake estaba procesando la estética arquitectónica de la estación espacial, mientras simultáneamente revisaba cada cosa vergonzosa que alguna vez le había dicho a una mujer. Repasaba también una lista mental de compras y componía lo que él pensaba que era una respuesta muy inteligente a la siguiente pregunta que anticipaba que le harían. La peor parte era que ninguno de estos pensamientos parecía interferir entre sí. Todos estaban corriendo en paralelo, como el sistema operativo de computadora más caótico del universo. Jake estaba experimentando un genuino temor existencial sobre el lugar de la humanidad en el orden cósmico, mientras también se sentía extrañamente orgulloso de haber logrado vestirse sin manchar su camisa esa mañana. La mente ordenada y disciplinada de Vextera comenzó a sentirse como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas donde todas las piezas eran del mismo color y también posiblemente de rompecabezas diferentes por completo. Ella nunca se había encontrado con una conciencia que pudiera mantener simultáneamente pensamientos filosóficos profundos, referencias aleatorias a la cultura pop, ansiedades financieras y un debate interno detallado sobre si la iluminación de la sala de reuniones era halagadora para su tez. Y Jake simplemente siguió hablando, completamente ajeno al huracán mental por el que la estaba haciendo pasar. Ahí es cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Verán, Vextera cometió el error crítico de intentar profundizar, pensando que podría encontrar algún tipo de estructura organizativa en la mente de Jake. Algún tipo de sistema de archivo, tal vez una jerarquía ordenada y agradable de pensamientos organizados por importancia o relevancia. En cambio, tropezó de bruces con el recuerdo de Jake del fin de semana pasado, cuando había intentado armar una estantería de IKEA. Ahora, para aquellos de ustedes que no han experimentado la tortura psicológica única que es el montaje de muebles suecos, imaginen intentar resolver un rompecabezas tridimensional diseñado por alguien que claramente tiene un rencor contra el concepto de instrucción lógica. El recuerdo de Jake no solo estaba reproduciendo los eventos, oh no. Era una experiencia sensorial completa, con la creciente frustración, la creciente certeza de que le faltaban piezas cruciales y el lento descenso a la locura que viene con darse cuenta de que el pequeño hombre de dibujos animados en el manual de instrucciones definitivamente se estaba burlando de él. Pero aquí es donde se pone realmente divertido. Mientras Vextera estaba atrapada en esta pesadilla de montaje de muebles, la conciencia del momento presente de Jake estaba experimentando simultáneamente una espiral de ansiedad completamente separada sobre si debería llamar a su madre más a menudo, no solo si debería llamarla, sino las complejas matemáticas emocionales de la obligación familiar, la culpa por no llamar el domingo pasado, el estrés preventivo sobre lo que ella podría querer discutir, y la extraña vergüenza de ser un hombre adulto que todavía sentía
que necesitaba la aprobación de su madre para las principales decisiones de la vida. Estos dos flujos de pensamiento estaban corriendo en paralelo, creando un bucle de retroalimentación que estaba haciendo que los 4 ojos de Bextera lagrimearan. Ella estaba experimentando la frustración visceral de intentar insertar la pestaña A en la ranura B, mientras simultáneamente se sentía culpable por perderse el Día de la Madre hace 2 años. Entonces Bextera cometió su error fatal. Ella trató de concentrarse en solo uno de los pensamientos de Jake para recuperar su equilibrio mental. Ella eligió lo que parecía una pregunta simple. ¿Los perros calientes son sándwiches? Gran error, enorme. La mente de Jake inmediatamente se lanzó a lo que solo podría describirse como una tesis doctoral sobre la filosofía del sándwich. Estaba considerando el argumento de la integridad estructural, el precedente histórico de los alimentos portátiles, el significado cultural de los sistemas de entrega de comidas a base de pan y las implicaciones legales de la clasificación de sándwiches para fines fiscales. Bextera gritó, no una expresión alienígena digna de angustia, sino un grito primario con toda la garganta de sobrecarga cognitiva. Y en ese momento de caos telepático, ella accidentalmente transmitió toda la corriente mental de Jake a cada miembro del Consejo Galáctico. De repente, cada ser en la cámara estaba experimentando los pensamientos de Jake sobre si tenían buenos bocadillos, su ansiedad por el aire acondicionado, sus preocupaciones filosóficas sobre la comida del desayuno y sus estrategias de defensa contra la invasión sorprendentemente detalladas, todo al mismo tiempo. Las cámaras del Consejo estallaron en un caos confuso mientras docenas de mentes alienígenas intentaban procesar el hermoso desastre que era la conciencia humana. Y entonces Bextera se desmayó. Su cerebro sobrecargado finalmente se apagó para protegerse de cualquier exposición adicional a la arquitectura mental de Jake. Jake finalmente notó que algo había sucedido cuando la interrogadora telepática de 8 pies de altura se derrumbó en el suelo con un sonido como alguien dejando caer una bolsa de gatos enojados. «Oh, vaya, ¿está bien?», preguntó Jake, con su voz transmitiendo ese tono particular de preocupación que la gente usa cuando no está del todo segura de si debería estar preocupada o si esto es solo un comportamiento alienígena normal. Su mente estaba inmediatamente acelerando su motor de ansiedad, preguntándose si de alguna manera había causado esto, si debería ofrecerse a ayudar, si tocar a un alienígena inconsciente se consideraría agresión, y si debería pedir asistencia médica, o si los alienígenas incluso tenían doctores. El miembro cristalino del Consejo, que le había estado preguntando sobre los recursos minerales de la Tierra, ahora estaba mirando a Jake con lo que solo podría describirse como terror absoluto. Su superficie normalmente prismática se había vuelto completamente opaca, como si alguien hubiera apagado una luz. «¿Qué?», logró susurrar con una voz como cuarzo chirriante. «¿Qué fue eso de los perros calientes?». Jake parpadeó, genuinamente confundido. ¿Perros calientes? No estaba hablando de perros calientes. ¿Se suponía que debíamos estar hablando de perros calientes? ¿Es eso como una cosa diplomática que me perdí en la sesión informativa? Sus engranajes mentales ya estaban girando, preguntándose si había algún intercambio cultural crucial que involucrara los productos cárnicos procesados de la Tierra que de alguna manera había pasado por alto. El alienígena tentáculo en la esquina estaba haciendo un sonido como un aire acondicionado roto, lo cual Jake estaba bastante seguro de que no era una buena señal. Varios otros miembros del Consejo se estaban alejando de él como si fuera radiactivo, sus diversos apéndices temblando en lo que parecía ser un pánico apenas controlado. El cereal, jadeó la entidad de nube de gas, su brillo púrpura habitual ahora parpadeando como un letrero de neón moribundo. Las terribles preguntas sobre los alimentos del desayuno. ¿Cómo vives con esos pensamientos?
Quiero decir, el cereal es una especie de comida rara cuando lo piensas, respondió Jake útilmente, perdiendo por completo el horror existencial en la voz del alienígena. ¿Cómo? Simplemente vertemos leche sobre hojuelas de grano y lo llamamos una comida. Cuando lo pones de esa manera, suena un poco primitivo. Esto causó que varios miembros del consejo hicieran ruidos angustiados que probablemente violaban las leyes de ordenanzas de ruido en la mayoría de los planetas civilizados. El jefe del consejo, un digno ser reptiliano que había mantenido una compostura perfecta a lo largo de siglos de diplomacia interestelar, ahora presionaba las 6 de sus manos contra sus sienes como si tratara de evitar que su cerebro escapara por sus oídos. Embajador Martínez, dijo con mucho cuidado, hemos decidido aprobar de inmediato la solicitud de la humanidad para ser miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico, con todos los beneficios y protecciones que conlleva. Por favor, tome esta documentación y regrese a su nave lo antes posible. ¿De verdad? Eso es fantástico. Jake se iluminó como un niño en la mañana de Navidad. Pensé que esto iba a tomar meses de negociaciones. Esto es mucho más fácil de lo que esperaba. ¿Debería llamar a la Tierra? ¿Necesita que firme algo? Oh, hombre, espera a que le cuente esto a mi mamá. La mera mención de la madre de Jake causó estremecimientos visibles en toda la cámara. No se necesitan firmas, dijo rápidamente el jefe del consejo, prácticamente metiendo una tableta de datos en las manos de Jake. Todo ha sido preaprobado. Procesamiento acelerado. Por favor, por favor, váyase. En el suelo, Vextera estaba empezando a moverse, haciendo pequeños gemidos que sugerían que estaba teniendo algún tipo de episodio psicológico. Un equipo médico estaba flotando a su alrededor, pero parecían tener miedo de tocarla, como si pudiera ser contagiosa. ¿Debería esperar a ver si está bien?, preguntó Jake, porque a pesar de todo, era en realidad un tipo bastante decente que se sentía mal cuando la gente se lastimaba, incluso si no tenía idea de que él era quien los había lastimado. No, vino el coro inmediato de aproximadamente 15 especies diferentes, creando una armonía de terror que habría sido hermosa de no ser tan profundamente perturbadora, mientras Jake era escoltado fuera de la cámara por lo que parecían ser el equivalente alienígena de los guardias de seguridad. Ya componía mentalmente su informe de regreso a la Tierra. Estaba orgulloso de sí mismo por completar con éxito la primera misión diplomática de la humanidad, incluso si no estaba del todo seguro de lo que había sucedido con la dama lectora de mentes. Se preguntaba si debía mencionar el incidente del desmayo en su informe oficial, o si eso haría que la humanidad quedara mal de alguna manera. Un año después, Jake Martínez se ajustó su corbata azul marino, una un poco mejor que la del año pasado, pero aún así del equivalente diplomático de un contenedor de gangas, y respiró hondo mientras se preparaba para entrar en las cámaras del Consejo Galáctico una vez más. Era el aniversario de un año de la aceptación de la Tierra en la comunidad interestelar, y había sido enviado de regreso como jefe de una pequeña delegación para formalizar algunos acuerdos comerciales. Recuerda, le había dicho su supervisor antes de que saliera de la Tierra, te solicitaron específicamente a ti. Aparentemente, causaste una gran impresión la última vez. Jake asintió, aunque todavía no estaba del todo seguro de por qué. Su primera misión diplomática había sido extrañamente fácil. Simplemente aparecer, saludar, ver a un alienígena desmayarse, y ¡boom! La Tierra era parte del Consejo Galáctico. Había pasado el año pasado tratando de averiguar qué había hecho bien, con la esperanza de replicar ese éxito hoy. Lo que no sabía era que, en el año transcurrido desde su primera visita, su nombre se había convertido en un verbo en al menos 17 idiomas alienígenas diferentes. Hacer un Martínez significaba abrumar a alguien con información caótica.
El Consejo Galáctico había emitido una clasificación formal de las mentes humanas como peligros cognitivos de clase 7, y ahora se requería que las especies telepáticas usaran equipo de protección especializado cuando trataban con humanos. Vextera, una vez la interrogadora más temida de la galaxia, había pasado 6 meses en terapia intensiva. Había desarrollado un tic nervioso peculiar en el que murmuraba aleatoriamente «es la cereal sopa» durante las reuniones importantes y rompía a sudar frío cada vez que alguien mencionaba muebles suecos. Sin embargo, también se había convertido en la primera y única especialista cognitiva humana certificada de la galaxia, la única telépata que había sobrevivido al contacto directo con una mente humana y había aprendido a navegarla, aunque con importantes cicatrices psicológicas. Y ahora, cuando Jake atravesó las enormes puertas de las cámaras del Consejo, cada especie telepática en la sala se estremeció visiblemente. Las especies no telepáticas simplemente parecían incómodas, habiendo escuchado las historias, pero nunca experimentado el efecto Martínez completo de primera mano. Jake sonrió y saludó a los alienígenas reunidos, completamente ajeno a la ola de terror que se extendió por la sala. «Hola a todos. Es genial estar de vuelta. La delegación de la Tierra trajo bocadillos si a alguien le interesa. Nada elegante, solo algunas galletas y... ¡Silencio!». La voz resonante provino de un ser masivo a la cabeza de la mesa del Consejo. El comandante supremo Krix, del colectivo Hegemonía, medía casi 12 pies de altura, con piel como roca volcánica y ojos que brillaban con el calor de estrellas moribundas. Esta sesión de emergencia del Consejo Galáctico ahora entrará en orden. ¿Sesión de emergencia? La mente de Jake inmediatamente entró en sobremarcha. ¿Había una crisis sobre la que no le habían informado? ¿Se trataba de los bocadillos? ¿Se consideraban ofensivas las galletas en algunas culturas? ¿Debería haber traído esas pequeñas salchichas de cóctel en su lugar? Espera, ¿serían peores dado el dilema filosófico del hot dog? Hablando de eso, todavía no había resuelto completamente si los hot dogs eran sándwiches o su propia categoría de alimentos por completo. Al otro lado de la sala, 3 especies telepáticas simultáneamente hicieron una mueca y se ajustaron sus protectores para la cabeza. Krix continuó, su voz goteando con una hostilidad apenas contenida. Durante el año pasado, hemos observado la integración de los humanos en la sociedad galáctica con creciente preocupación. Hoy, abordaremos el elefante que hay en la sala. Jake se animó. ¿Ustedes saben sobre elefantes? Eso es genial. Aunque técnicamente no hay un elefante es una figura retórica, rugió Krix. Me refiero al hecho innegable de que las mentes humanas representan una amenaza sin precedentes para las especies telepáticas en toda la galaxia. La habitación quedó en silencio. Jake parpadeó confundido. Lo siento, ¿qué? Una alienígena esbelta de piel azul con un elaborado casco protector se levantó de su asiento. Con un gesto de reconocimiento, Jake se dio cuenta de que era Vextera. Se veía diferente, más cautelosa, con una ligera contracción en su ojo inferior izquierdo, pero aún imponente. «Si me lo permite, comandante supremo», dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Como experta del Consejo en Cognición Humana, debo aclarar que si bien las mentes humanas son de hecho desafiantes para las especies telepáticas, el término amenaza puede ser algo... ¿Los defiendes?, interrumpió Krix. ¿Después de lo que te pasó? ¿Después de 6 meses de rehabilitación cognitiva? ¿Después de que desarrollaste una obsesión con si el cereal de desayuno es sopa? El ojo de Vextera se contrajo violentamente. «Es una pregunta culinaria legítima», murmuró. La mente de Jake daba vueltas. Estaban hablando de él, sobre las mentes humanas. Todas esas reacciones extrañas el año pasado, la aceptación acelerada en el Consejo, la forma en que los alienígenas lo habían estado tratando con una mezcla de miedo y fascinación, no fue un éxito diplomático.
fue porque sus pensamientos de alguna manera habían traumatizado al interrogador telepático. Propongo, continuó Krix, que implementemos un protocolo de contención inmediato. Se requerirá que todos los humanos usen cascos de amortiguación telepática en espacios públicos. La Tierra será clasificada como un mundo en cuarentena con privilegios de viaje restringidos. Y lo más importante, todos los representantes humanos actuales, incluido el embajador Martínez, estarán sujetos a una reestructuración cognitiva obligatoria para hacer que sus mentes sean menos caóticas. ¿Reestructuración cognitiva?, preguntó Jake con una nota de alarma en su voz. Eso suena sospechosamente a lavado de cerebro. ¿Su especie lava cerebros?, jadeó un horrorizado alienígena gelatinoso en la esquina. No, es solo una expresión para... ya sabes, olvídalo. Jake se volvió hacia Krix. No pueden simplemente decidir que los humanos son peligrosos porque pensamos diferente. Podemos y lo haremos, retumbó Krix. Para demostrar el peligro, he traído un equipo de telépatas especializados que realizarán un escaneo controlado de su mente, embajador Martínez. Los resultados se proyectarán para que todos los vean. 5 figuras con túnicas se deslizaron hacia el centro de la cámara, cada una con lo que parecían ser cascos fuertemente blindados, con varias luces parpadeantes y protección reforzada. Jake sintió que el pánico aumentaba. Espera, no he consentido a esto. No puedes simplemente hurgar en mí. La seguridad de la galaxia reemplaza sus preocupaciones de privacidad, dijo Krix con desdén. Comiencen el escaneo. Los 5 telépatas rodearon a Jake, con las manos levantadas en una sincronización espeluznante. Jake sintió una presión acumulándose en su cabeza, como el momento antes de un estornudo que no llegaría. Sus pensamientos comenzaron a correr aún más rápido de lo normal. ¿Es esto legal?, se preguntó frenéticamente. ¿Tengo inmunidad diplomática? ¿Qué es siquiera la inmunidad diplomática en el espacio? ¿Tiene la Tierra un abogado espacial? ¿Debería haber traído a un abogado espacial? ¿Qué usaría un abogado espacial? Probablemente algo con estrellas. O tal vez eso sería demasiado obvio. Hablando de narices, me pica la mía. ¿Puedo rascarme durante un escaneo telepático o eso arruinaría las cosas? Como cuando te están tomando una foto y parpadeas. Uno de los telépatas emitió un sonido estrangulado y se tambaleó hacia atrás. «Atención», ordenó Krix. «Penetren sus defensas». «No tengo defensas», protestó Jake. «Solo estoy teniendo pensamientos normales». Otro telépata comenzó a temblar, sus luces del casco parpadeando en patrones alarmantes. Al otro lado del salón, Vextera se puso de pie. «Detengan esto ahora mismo. Su mente no está estructurada como la nuestra. Se están acercando a esto de forma totalmente incorrecta. Sin el entrenamiento adecuado, ustedes...» Un tercer telépata se derrumbó sobre sus rodillas, emitiendo un sonido agudo y lastimero. «¿Qué está pasando?», exigió Krix. «Está pensando en muebles de IKEA», jadeó uno de los telépatas restantes. «Y cereal, y perros calientes, y pavor existencial, y el cumpleaños de su madre, todo a la vez. Eso es solo martes para mí», se encogió de hombros Jake. El casco del cuarto telépata empezó a humear ligeramente. «No hay fin para esto. Cada pensamiento se conecta con otros 17 en patrones completamente ilógicos». Vextera apartó a los miembros del consejo, moviéndose hacia Jake con pasos decididos. «Termina con esto ya, Krix, antes de que causes daño permanente a tus telépatas». «No hasta que tengamos pruebas», gruñó Krix. «Profundicen más. Encuentren el arma cognitiva humana». El último telépata de pie colocó ambas manos sobre las sienes de Jake. «Voy a entrar para contacto directo». «No», gritó Vextera, lanzándose hacia adelante. La mente de Jake explotó en una exhibición de fuegos artificiales de pensamientos aleatorios. Su próxima cita al dentista. La letra de una canción que no oía desde la escuela secundaria. Si las nubes se sienten solas. Si su refrigerador estaba funcionando.
y si debía atraparlo. La técnica adecuada para doblar las sábanas ajustables. Las implicaciones existenciales de que la mantequilla de maní y la jalea se combinen en un solo frasco. El telépata final gritó y se desplomó en el suelo. El caos estalló en las cámaras del consejo. Los delegados gritaban unos sobre otros, algunos huyendo de sus asientos, otros exigiendo explicaciones. Los 5 telépatas yacían en varios estados de angustia cognitiva alrededor de Jake, quien estaba de pie en el centro luciendo desconcertado y cada vez más preocupado. ¿Están todos bien?, preguntó, tratando de ayudar al telépata más cercano, que estaba murmurando algo sobre las instrucciones de los muebles suecos como una violación de los derechos de los seres sintientes. No quise. Quédate atrás, tronó Krix, apuntando con un dedo acusador enorme a Jake. ¿Ven ahora el peligro? 5 de nuestros telépatas mejor protegidos, incapacitados en momentos por una sola mente humana. Imaginen lo que sucedería si a los humanos se les permitiera el acceso sin restricciones a través de la galaxia. Eso no es justo, protestó Jake. No estaba tratando de lastimar a nadie. Ustedes son los que anduvieron husmeando en mi cabeza sin permiso. El humano admite que su mente es un arma, anunció Krix al consejo en pánico. Eso no es lo que dije. Los pensamientos de Jake ahora giraban tan rápido que prácticamente estaban generando su propia gravedad. ¿Era esta la razón por la que la Tierra había sido aceptada tan rápidamente? ¿Porque los extraterrestres tenían miedo de las mentes humanas? ¿Era él personalmente responsable de que las relaciones diplomáticas interestelares se basaran en el miedo en lugar del respeto mutuo? ¿Y por qué el pequeño extraterrestre verde a su izquierda le recordaba a su maestro de matemáticas de 3er grado? Todas las especies evolucionaron para tener esa misma mirada de desaprobación. ¿O era una cosa de evolución convergente? Además, sentía hambre. ¿Esos bocadillos que trajo todavía estaban disponibles o se consideraría inapropiado comer galletas durante una crisis diplomática? Al otro lado del salón, varias especies telepáticas se aferraron a sus cascos protectores y gimieron. ¡Basta! La voz de Vextera cortó el pandemonio. Ella avanzó, quitándose su casco protector con deliberada lentitud. Esta demostración no prueba nada, salvo tu propia ignorancia, Krix. Enviaron a telépatas no entrenados a interactuar con una mente humana sin los protocolos adecuados. No hay protocolos para esto. Este caos cognitivo. Krix gesticuló salvajemente hacia Jake. Sí los hay, dijo Vextera en voz baja. He pasado el último año desarrollándolos. Ella se volvió hacia Jake, sus 4 ojos encontrándose con los suyos con una intensidad que le hizo olvidar momentáneamente las galletas, los profesores de matemáticas y las implicaciones filosóficas de la comida para el desayuno. Embajador Martínez, dijo formalmente, solicito permiso para establecer un enlace telepático controlado con su mente para demostrar el método adecuado de comunicación cognitiva humano-alienígena. Jake parpadeó. ¿Eso no hará que te desmayes otra vez? Porque sin ofender, pero la última vez no te fue muy bien. Una onda de lo que podría haber sido diversión pasó a través de los rasgos de obsidiana de Vextera. He tenido práctica y preparación. Jake miró a los 5 telépatas incapacitados. Uno estaba acurrucado en posición fetal, susurrando, ¿es un perrito caliente un sándwich? Una y otra vez. ¿Estás segura?, preguntó Jake, porque estaba pensando si las nubes se sienten solas. Y aparentemente ese es el tipo de cosa que les revienta el cerebro a la gente por aquí. Estoy segura, dijo Vextera con una confianza que no sentía del todo. Pero necesito tu consentimiento. A diferencia de algunos, lanzó una mirada acusadora a Krix. Creo en las prácticas telepáticas éticas. Jake se encogió de hombros. Bueno, si ayuda a detener cualquier reestructuración cognitiva que estén planeando para los humanos, entonces adelante, adelante. Solo
Intenta no quedarte atascada en los recuerdos de Ikea de nuevo. Esos son duros. Vextera se acercó a Jake lentamente, sus movimientos deliberados y medidos. La cámara del consejo cayó en un silencio tenso. Incluso Krix parecía demasiado interesado en el resultado para siquiera interferir. «Estableceré una conexión controlada», explicó Vextera. «A diferencia de la última vez, no intentaré imponer orden en tus pensamientos ni buscar información específica. En cambio, crearé una zona de amortiguación, una interfaz cognitiva que permita que nuestras mentes se comuniquen sin abrumar a ninguno de nosotros». «Suena técnico», dijo Jake. «Intentaré pensar en pensamientos tranquilos, como lagos, o gatitos durmiendo, o formularios de impuestos. En realidad no. Los formularios de impuestos me estresan. ¿Presenté mi prórroga correctamente? Debería comprobar eso cuando regrese a la Tierra. Suponiendo que se me permita regresar y no me mantengan en algún zoológico alienígena por tener un cerebro peligroso». «Embajador», interrumpió Vextera suavemente, «no necesita intentar controlar sus pensamientos. Así no es como funcionan las mentes humanas. Y eso está bien». Con esa sorprendente declaración, colocó su mano superior derecha sobre la frente de Jake. El contacto no se pareció en nada a antes. En lugar de la caótica inundación de conciencia sin filtrar, Jake sintió una curiosa sensación como estar de pie en la orilla de la playa. Olas de pensamientos rompiendo a su alrededor, pero con Vextera creando de alguna manera canales y rompeolas para dirigir el flujo. Por su parte, Vextera experimentó la mente de Jake no como un tsunami abrumador, sino como un ecosistema complejo, todavía caótico, todavía impredecible, pero con patrones que ahora podía reconocer y navegar. Donde antes había tratado de imponer su estructura de pensamiento lineal en su conciencia cuántica, ahora se adaptaba a su realidad. «Fascinante», murmuró. En la cámara del consejo, los delegados reunidos observaron en asombrado silencio mientras Vextera permanecía de pie, aparentemente procesando los pensamientos de Jake sin colapsar en un montón traumatizado. «¿Cómo está haciendo eso?», le susurró un ser cristalino a su vecino. «No lo sé», respondió la entidad de nube de gas, «pero ha estado estudiando la cognición humana obsesivamente desde el incidente. Dicen que ha desarrollado nuevas técnicas telepáticas específicamente para la interacción humana». Dentro de la conexión mental, Vextera navegaba cuidadosamente por el hermoso caos de la conciencia de Jake. «Tu mente opera según principios cuánticos», le explicó. «Donde la mayoría de las especies piensan linealmente, un pensamiento conectado al siguiente en secuencia lógica, los humanos piensan en superposiciones. Múltiples pensamientos que existen simultáneamente, cada uno igualmente real y presente». «¿Es eso raro?», preguntó Jake, genuinamente curioso. Su pregunta mental fue acompañada por 7 pensamientos simultáneos que iban desde preguntarse si sus zapatos combinaban con su cinturón, hasta contemplar si la conciencia era una propiedad emergente de sistemas complejos o un aspecto fundamental de la realidad. «Profundamente», respondió Vextera, permitiéndose experimentar el espectro completo de su proceso cognitivo sin tratar de concentrarse en un único hilo. La mayoría de las especies encontrarían abrumador mantener tantas corrientes de pensamiento simultáneas. Sería como tratar de ver 17 películas diferentes a la vez mientras cocinas la cena y haces tus impuestos. «Eso suena a martes», pensó Jake, y Vextera sintió la verdad en esa declaración. Esto no era excepcional para él, sino su estado operativo normal. Lo que sucedió después no tenía precedentes en la historia de la comunicación telepática. Mientras Vextera mantenía la conexión con Jake, algo empezó a cambiar en la calidad de su conciencia compartida. La zona de amortiguamiento que había creado se estaba convirtiendo menos en una barrera y más en un espacio colaborativo donde sus diferentes estilos cognitivos empezaron a interactuar de maneras inesperadas.
El pensamiento caótico y cuántico de Jake comenzó a influir en el procesamiento ordenado y lineal de Bextera. Simultáneamente, su enfoque estructurado empezó a crear nuevos patrones en su caos mental. Ninguno dominaba al otro. En cambio, estaban creando algo completamente nuevo. Una conciencia híbrida que combinaba las fortalezas de ambos estilos cognitivos. Y entonces, sin previo aviso, esta conciencia combinada se expandió hacia el exterior. Las habilidades telepáticas de Bextera, amplificadas y transformadas por la energía mental caótica de Jake, transmitieron su cognición compartida por toda la cámara del consejo. De repente, cada ser en la sala experimentaba una muestra de la conciencia híbrida, el caos ordenado, el pensamiento cuántico estructurado, la aleatoriedad lineal, que no era puramente humana ni puramente alienígena, sino algo trascendente. Krix se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado físicamente. Por primera vez en su existencia de siglos, su mente procesaba múltiples pensamientos contradictorios simultáneamente, experimentando la libertad de la cognición cuántica, mientras aún mantenía la estructura de sus patrones de pensamiento nativos. «¿Qué está pasando?», exigió, pero su voz carecía de su antigua autoridad. Estaba demasiado ocupado preguntándose si los perritos calientes eran sándwiches, mientras calculaba simultáneamente las implicaciones políticas de los patrones cognitivos humanos en la estabilidad galáctica. En toda la cámara, los miembros del Consejo experimentaban epifanías similares. Los seres cristalinos contemplaban las implicaciones existenciales de la soledad de las nubes. Las entidades de nubes de gas analizaban los desafíos de la ingeniería estructural de los muebles de IKEA. Incluso las especies no telepáticas se vieron afectadas, ya que los pensamientos transmitidos se manifestaron como alucinaciones compartidas o sueños despiertos. En el centro de todo, Jake y Bextera estaban conectados, sus mentes creando un puente cognitivo entre dos formas fundamentalmente diferentes de experimentar la realidad. «Esto es imposible», susurró uno de los telépatas en recuperación, observando cómo se desarrollaba la escena. «No», replicó otro sentándose despacio. Dentro de la conciencia compartida, Jake tenía una revelación propia. Por primera vez, podía ver sus pensamientos desde el exterior. Podía entender cómo su mente se mostraba a los demás. El bombardeo constante de ideas no relacionadas, el procesamiento simultáneo de conceptos triviales y profundos, los matices emocionales que coloreaban cada pensamiento. Siempre había asumido que todos pensaban de esta manera. «Espera», proyectó a Bextera. «¿Otros humanos tampoco piensan así?». Su respuesta mental transmitió una sensación de afecto divertido. Todos los humanos comparten este estilo cognitivo cuántico, aunque cada uno con variaciones individuales. Algunos humanos tienen más corrientes de pensamiento simultáneas que otros. Algunos se centran más en el procesamiento emocional, otros en conceptos abstractos o detalles sensoriales. Pero todos los humanos piensan de maneras que abrumarían a la mayoría de las especies alienígenas. Mientras su conciencia compartida continuaba transmitiéndose a través de la cámara del consejo, algo inesperado empezó a suceder. El caos del pensamiento humano, estructurado a través de las técnicas telepáticas de Bextera, comenzó a resolver problemas. Complejas disputas diplomáticas que habían estancado al Consejo durante siglos, de repente encontraron soluciones innovadoras a medida que el pensamiento humano cuántico proponía posibilidades que nadie había considerado. Las mentes de los miembros del Consejo, operando temporalmente en este modo híbrido, hacían conexiones y veían patrones que sus procesos de pensamiento lineales habían pasado por alto. «La disputa fronteriza de Próxima», jadeó un diplomático con tentáculos. «Puedo ver cómo resolverla. Si la abordamos desde 17 ángulos diferentes simultáneamente en lugar de tratar de encontrar una única solución perfecta». «Las rutas comerciales talaxianas», exclamó otro.
Hemos estado pensando en ellas de manera equivocada. No son líneas, sino son campos de probabilidad. En toda la cámara, exclamaciones similares de descubrimiento resonaron a medida que problemas de siglos de antigüedad encontraron nuevos enfoques a través de la aplicación del pensamiento de estilo humano. Crix se quedó congelado, su mente procesando las implicaciones. El patrón cognitivo humano no era un arma para ser temida, sino una herramienta, una forma diferente de inteligencia que podía ver soluciones donde el pensamiento lineal solo encontraba obstáculos. Y las soluciones no eran solo diplomáticas. Los miembros del consejo tenían epifanías personales, resolviendo conflictos internos al mantener ideas contradictorias simultáneamente, algo que los humanos hacían naturalmente, pero que la mayoría de las especies tenían que aprender. En el centro de la tormenta, Jake empezaba a tener dificultades. Mantener este nivel de conexión telepática era agotador, incluso con la ayuda de Vextera. Sus pensamientos se volvían más dispersos, saltando entre temas aleatorios con una velocidad creciente. «No puedo aguantar esto mucho más», proyectó a Vextera. «Demasiados. ¿Apagué la cafetera antes de salir de tierra? ¿Está mi gato bien? ¿Y si los extraterrestres son alérgicos a las galletas? ¿Cuál es la velocidad media de una golondrina sin carga? ¿Africana o europea? ¿Por qué está eso siquiera ahora en mi cabeza? Vi esa película hace 20 años». Vextera sintió su fatiga y comenzó a retirarse con cuidado de la conexión más profunda, manteniendo solo la zona de amortiguamiento entre ellos. Mientras lo hacía, el efecto de transmisión disminuyó y los miembros del consejo volvieron a sus estados cognitivos normales gradualmente, aunque cambiados para siempre por la experiencia. «Suficiente», dijo en voz alta, retirando la mano de la frente de Jake. «Creo que el consejo ha visto suficiente evidencia». Jake se tambaleó un poco, mentalmente agotado pero aún de pie. «¿Funcionó?», preguntó. «¿Pensé buenos pensamientos?». Una onda de algo parecido a la risa recorrió la cámara, no burla, sino una nueva forma de entendimiento. Crix dio un paso adelante, su antigua hostilidad reemplazada por algo parecido a un respeto a regañadientes. «La propuesta de contención se retira», anunció. «Parece que hemos malinterpretado la naturaleza de la cognición humana». ¿Eso significa que no habrá lavado de cerebro?», preguntó Jake esperanzado. «Ninguna reestructuración cognitiva», confirmó Crix. «Sería contraproducente». Uno de los miembros del consejo, un ser compuesto por lo que parecía matemáticas vivientes, flotó hacia adelante. «De hecho, propondríamos lo contrario, una iniciativa formal para estudiar los patrones cognitivos humanos y desarrollar métodos para la colaboración controlada entre nuestras especies». «¿Quieren estudiar nuestros cerebros?», preguntó Jake con suspicacia. «Queremos aprender de ellos», aclaró el ser matemático. «Lo que experimentamos hoy, la conciencia híbrida, resolvió problemas que nuestro pensamiento convencional no podía. Las rutas comerciales de Talaxian por sí solas». Se interrumpió, aparentemente perdido en el cálculo. «La mente humana no es un arma», declaró Vextera con firmeza, dirigiéndose a todo el consejo. «Es simplemente diferente. Donde nosotros evolucionamos para pensar linealmente, los humanos lo hicieron para pensar en superposiciones cuánticas. Ninguno es superior, son complementarios». «Eso no explica por qué te desmayaste la última vez», señaló Jake. Los rasgos de obsidiana de Vextera cambiaron en lo que pudo haber sido una sonrisa. «Imagínate intentar beber de una manguera contra incendios sin saber qué es el agua. Esa era yo, intentando procesar el pensamiento humano sin comprender su naturaleza fundamental. Hoy, no estaba tratando de controlar o contener tus pensamientos, estaba trabajando con ellos». Jake asintió pensativo, lo cual era impresionante considerando que simultáneamente se preguntaba
Si había recordado empacar suficientes calcetines limpios para el viaje, contemplando la naturaleza de la conciencia, planeando qué comer para la cena e intentando recordar el nombre de su maestro de tercer grado que se parecía a ese extraterrestre verde. Así que, dijo concentrándose con esfuerzo en la situación diplomática, esto significa que la Tierra sigue siendo parte del Consejo Galáctico, sin cuarentena, sin cascos de amortiguación telepática. Krix parecía que aún preferiría los cascos, pero asintió rígidamente. La Tierra sigue siendo un miembro de pleno derecho del Consejo. Sin embargo, añadió, levantando un dedo de advertencia, se deben establecer protocolos. No todas las especies telepáticas tienen el de Vextera. Entrenamiento. Eso parece justo, convino Jake. No querríamos romper accidentalmente el cerebro de nadie solo por pensar en comida para el desayuno. Al otro lado de la sala, uno de los telépatas en recuperación se crispó violentamente al mencionar el desayuno. «Lo siento», gritó Jake. No quería volver a sacar el tema de los cereales. «Pero es sopa», susurró el telépata, con los ojos perdidos. 3 meses después, el recién establecido Centro de Colaboración Cognitiva Interespecies ocupaba una sección brillante de la estación del Consejo Galáctico. A través de sus paredes transparentes, seres de toda la galaxia podían ver a humanos y extraterrestres telepáticos, trabajando juntos en lo que se había convertido rápidamente en el grupo de expertos en resolución de problemas más productivo del espacio conocido. Jake Martínez, ahora oficialmente titulado Enlace Cognitivo Humano, se sentó frente a Vextera en una cómoda cápsula de reunión. Entre ellos flotaba una pantalla holográfica de una situación diplomática particularmente espinosa que involucraba a 3 especies con conceptos del tiempo completamente diferentes. «El problema», decía Jake, mientras simultáneamente se preguntaba si había regado su planta de la oficina, contemplando las implicaciones culturales de dar regalos entre especies y rediseñando mentalmente la distribución de su apartamento, es que seguimos intentando encontrar una única solución que satisfaga a todos. Vextera, ahora capaz de navegar cómodamente por los bordes de la caótica conciencia de Jake sin sentirse abrumada, asintió. En lugar de una solución cuántica, múltiples enfoques que existan simultáneamente. Exacto. Jake chasqueó los dedos, como el acuerdo diplomático de Schrödinger. Es tanto vinculante como flexible hasta que alguien lo observa demasiado de cerca. Al otro lado de la sala, un equipo de entidades matemáticas estaba trabajando con un físico humano cuya mente impulsada por el TDAH podía conceptualizar problemas de 11 dimensiones de maneras que dejaban asombrados a los alienígenas. En otra esquina, un poeta humano colaboraba con seres cristalinos para crear arte que existiera en múltiples estados de significado simultáneamente. El centro había sido idea de Vextera, pero Jake fue fundamental en el reclutamiento de humanos con mentes particularmente cuánticas. Artistas, personas con TDAH, filósofos, comediantes de improvisación y otros cuyos pensamientos fluían naturalmente en patrones impredecibles. «Nunca pensé que diría esto», admitió Vextera, «pero he empezado a disfrutar de los patrones de pensamiento humanos. Son refrescantes». Un gran elogio de alguien que terminó en terapia después del primer contacto con mi mente. Sonrió Jake. «Todavía no puedo comer cereales», dijo ella secamente. «Algunos traumas permanecen». Una suave campanada los interrumpió cuando el comandante supremo Krix entró en el centro. Todavía usaba un sutil amortiguador telepático cuando se reunía con humanos, pero se había convertido en uno de los más firmes defensores de la colaboración humano-alienígena tras experimentar los beneficios de primera mano. «El acuerdo de la frontera próxima ha sido ratificado», anunció. Los 17 enfoques simultáneos fueron aceptados por las partes involucradas. «No tiene precedentes». «Son grandes noticias», exclamó Jake, con su mente ya corriendo hacia otros 3 desafíos diplomáticos
mientras simultáneamente se preguntaba si la cafetería estaba sirviendo esos pasteles alienígenas púrpuras por los que había desarrollado gusto. Krix asintió rígidamente. El Consejo ha aprobado la ampliación de la financiación para el centro. Están llamando a los patrones cognitivos humanos el mayor avance diplomático en 3 siglos. No está mal para una especie que solo recientemente descubrió cómo salir de su planeta sin explotar, dijo Vextera, con lo que Jake había llegado a reconocer como su versión de burla. Cuando Krix se marchó, Jake se volvió hacia Vextera. ¿Sabes qué es lo que todavía no entiendo? ¿Por qué las mentes humanas evolucionaron de esta manera en primer lugar? ¿Por qué pensamos en la filosofía de los cereales mientras planeamos simultáneamente estrategias de defensa interestelar? Parece ineficiente. Tal vez sea lo contrario, sugirió Vextera. Tal vez el pensamiento cuántico evolucionó precisamente porque es eficiente a su manera. Su especie se enfrentó a entornos impredecibles, diversas amenazas y estructuras sociales complejas. La capacidad de procesar múltiples escenarios simultáneamente sería una ventaja significativa. Tal vez, dijo Jake pensativamente. O tal vez simplemente somos raros. Eso también, asintió Vextera. Más tarde esa noche, cuando Jake regresó a sus aposentos a bordo de la estación, se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado en poco más de un año. Desde traumatizar sin querer a una interrogadora telepática hasta ayudar a establecer un nuevo paradigma para la colaboración entre especies, todo porque su mente no podía decidir si los perritos calientes eran sándwiches mientras contemplaba simultáneamente el lugar de la humanidad en el cosmos. Envió su informe semanal de vuelta a la Tierra, donde el cuerpo diplomático aún se estaba adaptando a la nueva reputación de su especie como potencias cognitivas. El programa de capacitación para diplomáticos humanos ahora incluía cursos sobre manejo de su caos mental y protocolos telepáticos, como no romper mentes alienígenas. Jake sonrió mientras se preparaba para acostarse, sus pensamientos ya derivando hacia los desafíos de mañana, mientras simultáneamente se preguntaba si había recordado empacar su taza de café favorita y contemplando las implicaciones filosóficas de los sueños entre diferentes especies. Mientras se quedaba dormido, un último pensamiento flotó a través de su conciencia. El cereal definitivamente no es sopa. La sopa está caliente, el cereal está frío, a menos que sea avena. Espera, ¿es la avena cereal o gachas? ¿Y si las gachas son cereal caliente y la sopa está caliente? ¿O no? Al otro lado de la estación, Vextera se sentó muy recta en su cámara de meditación, con los ojos muy abiertos. «Maldito entrelazamiento cuántico», murmuró, alcanzando su casco de amortiguación telepática. Algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta, incluso para el principal especialista en cognición humana de la galaxia.